Gracias. Listo. Listo, Manuel, ¿me escuchas? Hola Diego, perfectamente. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, bien. Y preocupado también, por supuesto, por la contingencia, ¿no? Pero acá, Sí, sí. como decimos, echándole para adelante, dándole con todo. Muy bien, así tiene que ser. ¿Y tú cómo estás viviendo esta cuarentena? Dices que preocupado, también como todos, ¿no? Pero ¿cómo es relacionar esa música, ese arte, con estos días de encierro, con estas etapas de la vida? Eh, Tú sabes que el arte, eh, cualquiera sea su género, está acostumbrado a las vicisitudes. Yo creo que el arte es una de las manifestaciones y de las expresiones de lucha y de sobrevivencia del ser humano. Bien, Entonces uno está acostumbrado a crear y a pensar en situaciones que a veces nos ponen contra la sentido, en este caso de esta especie de despeñadero existencial que está viviendo la humanidad, ¿no? Que no sí, solo es lo que nos acontece físicamente a través de la salud, sino que también espiritualmente, que a través del problema de la salud nos damos cuenta de cuál es o no la coherencia que existen entre nuestras instituciones, la política, la educación, la sociedad. Entonces ujú, creo que ha sido un buen momento para seguir reflexionando desde este ángulo, generando y creando nuevas formas, por supuesto, técnicas de poder hacer las cosas. Yo convertí el living de mi casa en un estudio de grabación, eh, eh, lo que juré hacer nunca, digamos, porque metía ajá, súper poquito la música en casa, ¿no? La música invade toda tu... Son carreras que demandan mucho tiempo y mucha concentración. sí, Y también involucrar a la familia en que ya tú haces el video, tú me apretas allá en la grabación, por favor, sí, necesito allá un jefe, un encargado de silencio para poder funcionar. Entonces, técnica y humanamente ha sido todo un desafío, a pesar, como te digo, que el arte está acostumbrado a las vicisitudes, pero ha sido un desafío. Yo me lo estoy llevando así, como un levantarse todos los días y ponerle el hombro lo más posible. muy bien. Y como dices, bueno, son como que etapas de cambios en la humanidad. Y a lo mejor esta que nos está tocando vivir está sacando lo mejor y lo peor también de igual, de la humanidad, ¿no? ¿Cómo ves? Así es, así es. O Sí, sea, estamos viendo que es natural que en la desesperación, en la angustia, tanto de las personas que están sufriendo económicamente esta pandemia, que es otra ujú, de las pandemias, así también como de la gente que muchas veces adinerada y todo, sufre el flagelo en este caso de la enfermedad y se enfrenta a esta red y a este tejido social que tiene que ver o no con la solidaridad, que tiene que ver o no con el amor al otro, que tiene que ver o no con la comprensión. Y en este caso, todas estas dicotomías, estas cosas que se producen, como por ejemplo el tema de la última cama, nos lleva de una manera muy natural a esa expresión que es la situación límite, la situación límite. claro. Entonces, claro, ahí es donde a algunos seres humanos les aflorará lo mejor de ellos, el cariño, el amor, la entrega, y a otros el egoísmo, la cerrazón, el no querer ver, la Sí, desesperación de la angustia y luego la psicosis descontrolada, bueno, un montón de cosas por las que estamos ahora circulando, y será uno de los caminos más que tenga, otro de los caminos que tenga que recorrer la humanidad. Espero que al otro lado del túnel salgamos victoriosos. bien, sí, sí, ojalá que sí nos sirva de mucho. Hablando de tu música, investigando sobre ti, pues me sumergí en todos tus discos, en las Gracias. entrevistas que has dado, en muchas canciones. La primera impresión, yo aquí en mi familia tengo un lazo muy fuerte, digamos, por la música de Silvio Rodríguez. A la hora de escuchar tus canciones, se me vino a la mente ese, ese, esa figura, ¿no? Claro. Y ya conociendo un poco más de ti y viendo entrevistas que has dado, platicando sobre tu infancia, sobre tus inicios de la música, no preguntándote cosas de tu infancia ni cómo tu acercamiento a la música, pero después de tantas experiencias que has tenido dentro de ella, ¿cómo es que usas esos momentos para nutrir
tu carrera, nutrir tus canciones o tus letras? Bueno, primero decir que claro, hay una influencia profunda en mi trabajo de la obra de Silvio Rodríguez. Ujú. En ese sentido yo me considero siempre como un pintor renacentista, es decir, alguien que necesita involucrarse y aprender de sus maestros y de sus referentes. Ujú. Estudio mucho la obra de los latinoamericanos que son profundos en general, como Violeta Parra, Sí, Atahualpa Yupanqui, eh, Chico Buarque, la Chico misma Buarque. Amparo Ochoa, ¿no? Ujú. Y toda aquella música que conecte con una raíz que nos lleve a explicarnos un poco a partir de la canción también, no solo un momento estético de belleza, sino que ojalá en alguno que otro caso esté la forma de mirar la historia nuestra, la historia como pueblo. Y ahí Sí, es donde conecta tu segunda parte de la pregunta, que es que a partir de esa senda entonces uno lo que va incorporando es aquel valor misterioso y oculto que se va incorporando a tu trabajo a través de la observación, la relación, la lectura y sobre todo la conversación con la gente de los pueblos de nuestras culturas. Cosa que por supuesto que en México, cuando uno descorre el velo del México ujú. aparente, del México solo de la piñata, de la Catrina, Sí, claro. de las grandes ciudades, de la comida, que son cosas que yo también valoro mucho, por supuesto, ¿no? Sí, Y disfruto de todos esos colores. Pero cuando uno va a ver de qué se trata todo eso y ve que finalmente la sobrevivencia de las grandes culturas indígenas y de los padres ancestrales que se hacen presentes, incluso a través de la cultura pop y postmodernista, en versiones que van cambiando, pero que van de alguna forma continuando una esencia, entonces esas son las cosas que uno incorpora. Por ejemplo, y con esto cierro, sí. cuando Café Tacuba irrumpió con el disco Re, Ajá. para Chile fue una cosa muy reveladora en términos estéticos y artísticos, perdón, para una generación que hasta el día de hoy toma de esa y sigue esas sendas. ¿Por qué? Porque había un encuentro muy interesante entre nuestras culturas antiguas, entre nuestras músicas latinoamericanas y Sí, de todo el acuerdo. rock, pop y todas las influencias Ujú. contemporáneas de música que también gustaban, pero que andaban unas por un lado y otras por otra, ¿no? Era como el folclore es en castellano y el rock and roll es en inglés. Y el resto es toda una cosa incómoda hasta que algunos artistas y algunos discos de algunos países latinoamericanos, también pasó mucho en Argentina, que comenzaron a incorporar el folclore como parte también de la urbe, de todo lo que se escuchaba y se promovía a través de medios de comunicación y que era bailable o que era rockero. Entonces, por ahí uno piensa que se puede hacer mixtura de los caminos y que las Ajá. distintas influencias y las cosas que tú recoges, sean Estados Unidos, China, Europa o Latinoamérica, van a tender a coincidir, para mí, siempre y cuando no nos olvidemos que la columna vertebral es afroamericana y sobre todo indígena. Sí, claro. Y tú, como cantautor, y como mencionas estas canciones que cuentan historias, que cuentan relatos de pueblos de Latinoamérica, me gustaría preguntarte, para ti, ¿qué significado tiene Latinoamérica, ser latinoamericano? Para mí ser latinoamericano es estar en la senda y en el camino de darle una segunda oportunidad a la especie humana. Una segunda oportunidad porque conectó con reflexiones. Creo que hay muchas de las voces con el hombre, con el cosmos, que no han tenido todavía su oportunidad en términos de funcionar desde las estructuras más oficiales, es decir, la política, la economía, la sociedad, Ujú. y sobre todo la manera de entender el bienestar común, que para mí sería ideal basarlo en el sentido de reciprocidad. Creo que el encuentro con Europa produjo una especie de catástrofe existencial de la que todavía no salimos, donde la primera palabra, de alguna manera, la forjó Europa, con lo bueno y con lo Ajá. malo, Sí. ¿no?
yo a Europa siempre le agradezco la lengua castellana y la guitarra, por supuesto, que viajaron en barco, ni más ni menos de allá hasta acá. Sí, claro. Pero también creo que en ese afán de conquista y en todo ese devenir un poco acelerado y apurado, con herramientas muy precarias todavía espirituales, el ser humano no supo potenciar el encuentro de dos culturas. Y el ser latinoamericano significa hoy en día buscar en esas raíces, buscar en ese telar antiguo, cuáles son las claves, las pistas y los símbolos que nos pueden a nosotros en este minuto y a la humanidad completa, como digo, señalar un nuevo camino. Muy bien. Y en tu caso, ¿cómo es crear estas canciones, esas canciones con ese mensaje, con esa identidad? Y cómo es después interpretarlas ante un público tratando de hacerle sentir lo que tú sientes? Mira, es el placer inefable de sentir que a veces estás conversando con un alguien a quien le estás comprendiendo lo que dice y estás tratando de devolvérselo de manera amorosa. Cuando estás comprendiendo lo que un otro dice, cuando haces un teatro y el teatro está ahí esperándote para que tú salgas a cantar y tu comunidad está, ¿no? Cuando te invitan algunos universitarios a un acto que tiene que ver con un tema social, cuando estás en un barrio cantando para la gente, o cuando estás de gira tratando de comunicarte con otras culturas y esas culturas te reciben, sobre todo culturas lejanas. Pero la raíz de todo aquello y la gracia, como te digo, está en el sentido de la conversación, porque finalmente lo que hace el arte en una gran parte es no solo imaginar y extrapolar desde puntos de vista propios, sino que muchas veces es tener la capacidad de escuchar y de tratar de entender y buscar, sobre todo en la cultura popular, en la cultura de la calle, la cultura de la gente común y corriente, del hombre que lucha por su pan y su pez nuestro de cada día. Eso hace que finalmente cuando uno quiere dialogar con eso y lo pone en una canción y luego esa canción está en la boca de otra persona, entonces significa que ahí se está estableciendo a través de una maquinita tan sencilla y esencial, así como lo es el pan, esa maquinita que se llama la guitarra, Sí, con la que uno sí, trabaja. sí. Entonces la experiencia siempre es una experiencia profunda, pero también implica mucha humildad, mucha paz y también, como te digo, tener los sentidos atentos a la otredad, a las demás personas, y no Sí, claro. como se confunde a veces que el artista, porque se tiene que defender de que nunca nadie le cree nada, entonces el artista va creando un ego grande, ¿no? Bueno, ese ego es la cáscara que tiene que caer a la hora que tú encuentras comunicación con un otro. Esa conversación de la que hablas, me imagino que también, bueno, el concierto es una conversación también. Pero en esa conversación hay muchas texturas, porque hablas de temas sociales, puedes hacer llorar a la gente, puedes hacerla sentir, reír, bailar. ¿Tú cómo vives esa conversación con tu público? ¿Cómo vives esa conversación en vivo? ¿Y qué es lo que tú sientes al verlos hacer todo eso? Mira, puedo resumirlo en un ejemplo sencillo, y es que acabamos de celebrar con dos teatros que estuvieron muy mágicos, por supuesto. Hicimos dos teatros seguidos, digamos, por la cantidad de gente que quiso venir, eh, para celebrar mi cumpleaños 50, ¿Sí? el mismo día del cumpleaños, eh, con los amigos artistas viniendo a cantar canciones de mi repertorio como una especie de saludo cariñoso. No quiero decir homenaje porque tan viejo no me siento, Ok. ni tampoco meritorio de ningún homenaje, pero sí Ajá. de saludos hermosos de mis compañeros artistas, y con un público que cuando te está cantando las mañanitas o el cumpleaños feliz es que está eh, tratándote como si fueras un familiar. Y para mí, aunque por supuesto no sé el nombre ni conozco el rostro de cada una de las personas que está sentada en una butaca, para mí se convierten en familiares, se convierten en personas muy cercanas. Y así es,
en cada uno de los conciertos que hacemos, cuando podemos estar ojalá con la gente después de un concierto, lo que se agradece a veces también, que los teatros sean más chiquititos a veces y no eternos, Ujú. es que te puedes quedar con alguna gente que te escucha, o que quiere conversar algo, o que quiere tomarse una foto, o que a veces incluso quiere, a beneficio de uno, hacerte un regalo, un libro, una pulserita, un recuerdo. Y muchas veces en ese encuentro me ha pasado que, que he enlazado con personas con las que somos amigas hasta el día de hoy, y que han sido Sí, personas que me han terminado enseñando muchísimo, maestros, maestras, gente del mundo de la literatura, otros artistas, artistas que venían con su guitarra ahí, chiquititos todavía, sin funda la guitarra, como fue el caso de David Aguilar alguna vez, que lo ok. conocí así, Ujú. de universitario con su guitarra, y luego pasan a convertirse en artistas que yo los estoy escuchando para aprender, y sentir Sí, cómo claro. se hace mejor una canción. Bueno, de ahí hasta allá es el ancho, digamos, que tiene esa experiencia, como digo, que es inefable con el público. Bien, hablando de aniversario, por cierto, felicidades por tus 50 años. Este, un poco atrasados, pero felicidades. Mm, está bien. También el aniversario de este disco sin título, ¿no? Este, ¿Qué significó este disco para ti? Y tengo entendido que va a salir dos bonus track, ¿no? En esta ocasión. Sí, 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 de que yo los tenía olvidados. Jonathan Márquez, que me representa, descubrió por ahí haciendo un poco de arqueología en el tiempo de estos 10 años, temas que quedaron fuera del disco y que ahora es muy bonito poder mostrarlos, yo no los tenía en cuenta. Y están pasando muchas cosas en torno a estos 10 años del disco sin título, porque fíjate que la portada, que es la guitarra libélula, yo la dibujé, Ajá, creo que no sé si en uno de mis primeros viajes a México, sino en el primero, creo que el primer viaje a México. ok. Yo dibujé la guitarra libélula, sin querer, porque la gente venía a mis conciertos y venía con muchas libélulas por el tema de la danza de las libélulas, que lo acabamos de regrabar con Mon Ujú. Laferte, Sí, precisamente en función de los 50 años, y resulta que yo venía dibujando una guitarra en un minuto, del sur hasta acá, hasta Santiago, y después a esa guitarra no sé cuándo le salieron alas, seguramente por esta cosa de que las libélulas, ujú, y la pintamos con mi hijo Santiago antes de que yo viajara a México, porque ya estuve una hora en casa, ¿no? Esto de la gira. Venía del sur de Chile, llegué acá, estaba una hora, dibujemos algo, hijo, pintemos, mira, tengo este mono, ¿no? Esta garrapata aquí que estoy haciendo. La pintamos y cuando llegamos a México descubrimos que existía el alebrije, y que la ok, guitarra que sí, tenía un ojo, que tenía las alas, que yo en México le agregué un corazón en la punta porque dije, oh, aquí, no, ujú. aquí el corazón es una cosa potente, el rojo, el sentido de la vida. Le agregué, y al final la guitarra tomó en ruta durante una gira en México cada vez más personalidad, colores, ribetes, formas, se fue llenando de sentido. Y Sí, cuando finalmente esa guitarra se terminó, quedó ahí como símbolo de esa gira, y cuando hicimos el disco sin título, era un símbolo que nos había acompañado mucho, un bichito, ¿no? Muy, muy, muy simpático, muy de cerca, muy amoroso. Así que vino de portada junto con el, vino de portada junto con el álbum, y que fue un disco que se grabó, cuando fue el terremoto en Chile. Entonces, sí, yo me recuerdo que estaba en España cuando fue el terremoto. Viajé urgente de Barcelona a Madrid, de Madrid hasta, me arriesgué a venir a Latinoamérica, pero me quedé en Argentina varado como más de 2 semanas. De hecho, ahí pasé mi cumpleaños 1 de marzo. Y ok. luego, después de un tiempo, de mucha diletancia, logré llegar a Santiago, donde muy valientemente había un equipo de técnicos, de músicos, artistas, productor y ingenieros esperando para grabar este disco, que lo teníamos pactado, Ujú. pero que en aquel tiempo era riesgoso hacerlo porque seguían los movimientos, había mucho corte de Sí, luz, claro. no había agua, estábamos, bueno, México que también nos entiende porque Sí, solidarizamos lo como pueblo comprendemos muy bien. por el tema de los terremotos. Yo hace poquito que estuve Ujú. ahí, vi las fisuras en los edificios y todo, ¿no? Bueno, Sí, yo llegué a una semana que fue el terremoto, viajamos a México también. Entonces el disco se hizo en ese contexto, y por lo mismo que es un disco que trae recuerdos también como de una época en que una vez más Chile estaba pasando, por uno de los grandes problemas que tenía que solucionar, que era toda esta contingencia.
Entonces tiene ese ¿Cómo espíritu, son ¿no? De esos? presentar las canciones Ajá. empapadas en ese contexto. ¿Y cómo es ese momento en el que tú estás lejos de tu patria? Cuando tu país está en emergencia, se puede decir así, porque estuvo en emergencia, igual que aquí estuvo hace 3 años. ¿Cómo lo vivías dentro de ti? ¿Qué sentías? Mira, lo que recuerdo es que si estaba consciente sentía que me empezaba a volver loco, entonces trataba de dormir entre trenes y aviones, o aeropuertos y andenes, ¿no? Trataba de dormir en las bancas, en los sillones, para no estar pensando, porque no sabía Sí, bien qué había pasado en casa, estaba incomunicado. Solo me acordaba que habían ventanales grandes y que parte de la familia que dormía cerquita de esos ventanales, que si los vidrios le habían caído encima, era gigante, no tenía comunicación como por 3 días con la familia. Y entonces, para no volverme loco, trataba de dormir, pero cuando me empezaba a quedar dormido, sentía agujas que me picaban por todo el cuerpo por dentro, a ese punto de desesperación, y volví a despertarme. Y cuando me estaba sintiendo que me estaba desquiciando, otra vez trataba de dormir, y cuando empezaba a dormir otra vez volvían las agujas que me picaban por todo el cuerpo. Así me lo viví durante largo rato hasta que pude tener comunicación en Atocha. ujú, En algún momento me encontré con alguien ahí en España, no me acuerdo si después de 2 o 3 días, y entonces ahí fue que alguien me trajo noticias de la familia, y bueno, fue poder llorar un poco, respirar y seguir sí. adelante para poder llegar a casa. En esos momentos, ¿qué papel jugó la guitarra y la canción? Como dice Silvio Rodríguez, la compañera, ¿no? ¿Cómo, sí fue eso para ti una compañera, la música, la guitarra, tus canciones? Siempre, siempre, porque no solo voy haciendo mi crónica en el sentido de un diario de vida muy personal, Sí. una bitácora constante que nunca la dejo de hacer, que no tiene que ver con que si las canciones son exitosas o no, si son Ujú. mejores o no, sino que es el hecho de poder trasvasijar sobre el papel lo que uno va sintiendo, y es un lugar entonces en el que la guitarra te acompaña mucho. Tengo canciones de esa época, muchas grabadas en teléfonos, en grabadoritas digitales que se usaban en esa época. Sí. Eh, y, mm, eh, y hay entonces por ahí, yo creo, un diario de canciones escritas con respecto a todos estos días, de todas estas cosas que pasaron, independiente de lo que se grabó en el disco sin título. Ujú. Sí, eso siempre está ahí, el hecho de tener que necesitar que la guitarra esté a mano para poder sobrevivir, Sí, ni más sí, ni sí. menos. Muy bien. Retomando lo del aniversario y por el cual sacaste la colaboración con Mon Laferte, que también después vino la colaboración con Silvio Rodríguez. ¿Cómo es trabajar con estas dos figuras? Porque Mon Laferte ya es muy reconocida, tú sabes, aquí en México, Claro. en Latinoamérica. ¿Cómo es trabajar con dos generaciones diferentes, ¿no? Y de las dos aprenderlas y también que te aprendan a ti. ¿Cómo fue esa convivencia con los dos? Bueno, ahí está lo dicho por ti, la clave. Es poder aprender de generaciones distintas, siempre de una manera que tiene que ser muy amorosa y muy natural. Yo con la MON me identifico por su origen de barrio como el mío, por su origen de puerto como el mío Ujú. también, que somos ciudades distintas, pero con puerto y mar, Sí, con su amor por la música, por el canto y su tenacidad, que de eso sí que aprendo un montón, y porque su cariño es también un cariño muy natural que se había forjado, eh, no a partir de los prestigios musicales, sino que también de un cariño espontáneo, de conocerse, encontrarse en los pasillos de la música, visitarse, reconocerse e identificarse. sí. Entonces, eh, ya se transforma ella también en un orgullo para nuestro país y un referente, por supuesto, para todas las generaciones jóvenes de la música,
Ujú. Y, y en ese sentido, llevar ese cariño a un tema eh, es algo también que se agradece mucho. O sea, la relación con Mono es una relación que yo agradezco como una de las cosas lindas que pasa en el camino del arte, y eso es lo que le queremos entregar a la gente cuando buscamos y pensamos que podemos cantar juntos una canción, sobre todo para celebrar un ciclo de vida o algo Ujú. donde hay un sentido humano detrás, ¿no? Que lo que quiero decir que no va todo en el mundo del negocio o de la asociación Sí. artística o de la colaboración, solo por estar buscando escaleritas para ver cómo uno llega a los soportes, o como dicen a veces, a estas especies de plazas de público o de más trabajo, como a veces se da o se sospecha que sucede a veces en la gran industria de la música. Sí. Plataformas, ¿no? Yo no podría pensar nunca en México como una plataforma de nada, por ejemplo, que se dice mucho, no, que si este artista Sí. colabora con este, del país no Sí, sé sí. cuánto, donde el mercado es gigante, entonces si la pegas con uno, la pegas con un millón, no. Se trata de otra cosa, y es que también así tiene que ser cuando uno también tiene el sentido que hablábamos al principio, que es agradecer a la gente. Tengo muchos amigos mexicanos, muchísimos, y amo mucho México, tampoco al público mexicano nunca va a ser así. Y en el caso de Silvio Ujú. Rodríguez, he tenido la fortuna de que Jonathan Márquez, que me representa también, se motivó a escribir una carta a la oficina de Silvio a ver si es que pudiera haber la oportunidad de una colaboración. Yo creo casi como una sorpresa para mí, a, a lo que a lo que de Cuba respondió Silvio en directo, que prefería que si iba a haber alguna colaboración, se hablara directamente con un artista, que yo no me lo podía creer porque yo Ok. no hubiese querido molestar a Silvio ni con una carta ni con nada. Prefiero que esté escribiendo una canción a que me atienda a mí, o que esté con su familia, que se lo merece tanto después de tantos años de trabajo. Que ese tiempo es muy valioso, ¿no? Sobre todo un artista que está ocupado, y que ahora me entero que en el tiempo que grabó conmigo la canción El Viejo Comunista, estaba haciendo su disco a guitarra para La Espera, que ya va a aparecer Ujú. prontito. Entonces, Sí. me conmueve enormemente que Silvio, no solo por mí, sino que por cualquier artista, se haya movilizado y se haya dispuesto a grabar en colaboración una canción, y que también lo haya hecho de una manera tan cariñosa y solidaria, sin meterse ni siquiera un 0,5% en temas que tienen que ver con el mundo del negocio de la música, bien entendido lo Ajá. digo, no despreciándolo, pero que en este caso lo que Silvio Rodríguez quiso hacer fue entregar su colaboración como un acto solidario y punto. Un acto solidario no solo con un artista que lo sigue o lo que sea, sino que con el pueblo de Chile, por la situación que Chile ha estado viviendo también, no solo por la pandemia, sino que por el estallido social. Sí, sí. Antes de contactarlo, ¿había una comunicación con Silvio? ¿Ya le habías hablado en algún día de tu vida o fue hasta este momento? Lo había tenido que entrevistar una vez, Ok. que se hizo un documental acerca de Atahualpa Yupanqui hace muchos años atrás, que se llama El Canto del Viento. Ujú. Había un material inédito de Atahualpa, y en Chile se celebraba, creo que había una celebración que creo que era una celebración social en el estadio, política, no sé si 30 años de Allende puede ser que haya sido. Sí, creo que Ok. 30 años Allende. Entonces vino mucho artista, vino también, estuvo la Julieta Venegas esa vez, Ujú. estuvo César Isela, Biglietti, vino la gente de Cuba, vino Vicente Feliu, León Gieco, vino Pablo Guayasamín, hijo de Osvaldo Guayasamín, y a mucha de esa gente que había conocido a Atahualpa, yo le tenía que preguntar algunas cosas para complementar este documental inédito de Atahualpa Yupanqui. Eh, entonces, a mí me eligieron como artista, no como periodista, para poder conversar con otros artistas, porque a mí me gusta mucho Atahualpa y conocía de él, y a través de una gente, bueno, llegué a esa situación, Ajá. que todo el mundo no pensaba tampoco, o no se sabía si iba a querer o no Silvio a dar una entrevista. Pero Sí. sí la dio, y conversamos. Fue muy revelador, muy claro, muy profundo, como suele ser, por supuesto, aquel espíritu cubano.
Sí, me imagino. Y, y me acuerdo que, que teníamos como unos 20 minutos de entrevista, pero conversamos como una hora, porque ya fuera de cámara yo le pregunté algunas cosas acerca de Atahualpa más personales o anécdotas, cosas así. Y ya fuera Sí, de sí, sí. cámara conversó generosamente un montón conmigo, pero yo de nada de música le hablé, ni que yo hacía canciones, ni que era su seguidor, ni nada, porque Ok, estábamos sí. enfocados en un tema que era rescatar su memoria, su recuerdo y su palabra acerca de Don Atahualpa. Y a eso fue lo que yo me a eso fue lo que yo me ceñí estrictamente. Pero sí recuerdo que fue un encuentro muy agradable también porque fue muy cariñoso en estirar el tiempo de la entrevista y fuera de la entrevista en hablar de manera muy relajada y divertida. Bien. Y ya después cuando se encuentran otra vez, que ya se da cuenta que pues eres tú, qué dijo él o No, cómo fue también el encuentro, ¿no? no, mira, eh, hay unas cartas que nos hemos escrito, pero yo creo que hay ahí también una persona clave, digamos, de la que siempre o hemos hecho un par de veces referencia, que es la Chabela Parra. Silvio, de quien es amigo en Chile, es de la Isabel Parra, hija de Violeta Parra, nuestra Ok, artista Luz, nuestra artista sí, más importante. sí, sí. Entonces, la Isabel tiene una relación muy hermosa con él. Eh, pudiéramos decir que Silvio de ella sí es amigo. Ella fue una de las personas que lo introdujo a Chile siendo muy jóvenes, cuando eran trovadores desconocidos, junto a Pablo Milanés, y con Ok. quien sí entiendo, por supuesto, que comparten epístolas y que tienen toda una relación muy linda de hace muchos años. Y vi unas fotos también de Silvia en el Museo Violeta Parra, que a propósito del estallido social chileno fue incendiado. El Museo Violeta Parra, por suerte, no con las obras dentro. Las obras estaban protegidas, las obras de Violeta, Ujú, sí. arpilleras, pinturas y sus cosas personales que usaba para crear. Y esa, digamos, que para mí ¿cómo decir? Es una situación donde con Silvio pudiéramos coincidir en tener gente querida en común, porque para mí las Parras, la Tita, la Chabela, Sí. los Parra, el Ángel, el padre que ya no está, y todos los creadores de esa familia, por lo general han sido compañeros en el camino y si no, amigos cercanos. Bien. Volviendo a estos bonus track que va a traer esta nuevo lanzamiento, relanzamiento, la canción de Tropas del Sol, me gustaría que me contaras un poco la historia de esta canción porque ya tiene sus años y cómo ese contexto en el que a lo mejor se hizo en un principio sigue estando vigente hasta la fecha, ¿no? Sí, bueno, sobre todo por lo que dice de ver pasar el tiempo y crecer una barba de nubes blancas por ahí. Mira, es bien curiosa la versión que va a aparecer de esa canción. Es una canción que yo la escribí para un disco que se llama La Casa de Esterión, que fue la primera experiencia de alguien que se encerraba, por lo menos en Chile, a tratar de vivir Ujú. a través de Internet en el año 2000. Fue una experiencia así como lo que estamos viviendo ahora, pero fue Sí. un experimento para ver cuánto una persona podía sobrevivir conectado a través de la red con el mundo, a ver qué tan eficiente era la red, cuántos estaban conectados en la red, desde las casas comerciales hasta individuos, digamos, ciudadanos normales, comunes y corrientes. Eh, y entonces yo creo que la escribí tratando de generar una especie de imagen mitológica del Che Guevara. Ok. Y luego Bien, bien. el disco iba a ser soundtrack de una película, así que nunca fue un disco que se vendiera mucho tampoco como disco. Y estando en México, fuimos a tocar para los campesinos de Atenco, que estaban, ¿te acuerdas? En esa lucha también, principios del Sí, 2000, por el tema de sí, sí, la sí. construcción del aeropuerto, y las tierras y toda la historia. Sí, Y claro. entonces yo no recordaba bien la letra y la reescribí, esta vez redirigida a los campesinos de Atenco. Entonces me acordaba de Muy unas bien. estrofas y de otras no. Y entonces creo Ajá. que varié la primera estrofa porque se nos daba la gana de que esa canción pudiera tener un poco de colores más mexicanos, así,
de que mis canciones a veces son tan meditabundas y todo, entonces una que otra canción que me sale con un ritmo un poco más arriba, bueno, la rescatamos. Y entonces la reescribimos para cantarla especialmente a nuestro pueblo campesino mexicano. Y así Ok. se quedó durante tiempo, hasta que en algún minuto para ST la grabamos entonces así como una canción posible para el disco, que luego, tal vez por las dudas que había de si funcionaba o no dentro del esquema general del disco, se quedó fuera de, de, de la lista de canciones. Y luego, hasta unas semanas atrás, que no la rescataron, yo no me acordaba que existía ni con esa letra ni de esa manera. Entonces ha Ok. sido muy bonito poder rescatarla también y de que esa canción, junto con la guitarra libélula, junto con, la, con el aura con el que quedó el disco finalmente ST, que para nosotros es muy especial, que yo creo que todo eso tenga también un algo mexicano, porque no es forzado, como te decía delante, porque es natural, porque Sí. fue así por la impresión que nos causó tu tierra y por el amor a los amigos y por la relación con el pueblo campesino. Has mencionado ya varias anécdotas que tienen que ver con México, la guitarra libélula, esta canción, tu encuentro con Mon Laferte. ¿Qué significa ahora México? ¿Qué ha significado México para ti, para tu carrera, Sí, para ti. Eh, es uno de mis principales amores y dolores, Okay. porque extraño muchísimo cuando no estoy allá. Y cuando estoy allá, me gustaría llevarme a todo Chile para allá, para que disfrutaran, para que... Sí. Me gustaría hasta resucitar a los muertos, a mis abuelos que amaban México solo a través del cine, solo a través de las Claro. canciones de José Alfredo, de Jorge Negrete, de Javier Solís Ujú. y tantos otros. Entonces es una tierra que cuando estoy allá, por alguna u otra razón, lloro pero de felicidad o de emoción o de la nostalgia del futuro de que cuando me tenga que ir. Y bueno, luego estoy acá y estoy echando de menos México, pero si le echaras un vistazo a este living, te darías cuenta que está lleno de cositas, de artesanía, de regalos, de Muy discos, también de música, de libros, de muchos libros acá que me he traído de allá, y que para mí también significa una tierra a la que le tengo un, un profundo amor espiritual en cuanto al misterio que México encierra. O sea, también Sí, me entrega muchas respuestas, pero también me vengo siempre de México a Chile con muchas preguntas. con muchas preguntas. No me gusta pensar que uno, porque está en una cultura un rato o la visita, ya entonces la dominó, la entendió y la No. comprendió. Ujú. Eh, pero lo que te puedo decir es que sí tengo un enamoramiento muy grande con esa tierra. Muy bien. Y sí, yo digo que, o pienso que los pueblos mexicanos y chilenos, pues creo que nos podemos conectar de muchas maneras, desde lo catastrófico, digamos así, por los terremotos, cultura, y entendemos muy bien los contextos sociales que vivimos ambos, ¿no? Mira, yo creo que si tú tienes una familia donde son esas familias grandes, que son como 11 hermanos, 12 hermanos, como suele pasar en Latinoamérica, yo creo que se te pueden, si tú eres el hermano mayor o la hermana mayor, el hermano mayor, se te pueden pasar mucho de los hermanos de entre medio de cuál era cuál, pero el más chiquitito no. El más chiquitito siempre es visible. Y yo creo que Sí, México ha sido un excelente hermano mayor también con Chile. Creo que son uno de los pocos pueblos que nos entienden y nos sí, aceptan tal y como somos, y donde muchos de los complejos y las trancas sociales que traemos desde antiguo se limpian, se lavan y se desaparecen. Entonces, eso genera uno de los nuevos grandes misterios del planeta y del mundo. ¿Cómo es posible que dos pueblos tan remotos en distancia tengan una comunicación tan hermosa y posible?
Chile y México son un ejemplo de comunicación para el mundo entero, porque ese amor ha existido antes de Internet, ha Sí. existido antes de las comunicaciones remotas, ¿no? Es algo que como te digo, es como si el universo se fue expandiendo, bueno, de esa piedra que estalló, de esta misma piedra quedó un pedacito más lejos y el otro más cerca, pero algo nos comunica de manera muy, muy profunda e importante. Y a mí me gusta mucho eso porque, eh, porque como te digo, porque finalmente genera un ejemplo humano de algo que no es solo una respuesta, sino una pregunta como, como decíamos Sí. recién. ¿Por qué pasa? Y, igual la música ha servido mucho para esa conexión desde siempre. Por último, Manuel, para darle ya término a esta entrevista, después de estos días, después de esta situación de la pandemia, ¿tienes fechas confirmadas, una visita a México o por dónde vas a andar? Nosotros estábamos a puertas de una gira a España, así que creo que la vamos a retomar apenas levanten todas las cuarentenas que esperamos que sea lo antes posible. Ok. Y México estaba, por supuesto, en el mapa, en el calendario de regreso de Europa. Íbamos a hacer Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, estaba México, Argentina, que tenemos una relación muy linda también. Hicimos un disco allí con Pedro Aznar, que también es uno de mis referentes más importantes en la historia de la música y que he tenido el placer de poder conocer de cerca y trabajar con él. Sí. Así que ese era un mapa amoroso muy lindo, ¿no? Queríamos pasar por Puerto Rico, a saludar también, a grabar con algunos amigos. Como estamos haciendo un disco de colaboraciones en torno a los 50 años con muchos artistas, por eso íbamos a hacer un mapa súper grande y se suponía que íbamos a estar viajando todo este año, que iba a ser un año de sacrificio para la familia. Pero aquí estamos, en la casa. Doble sacrificio estar conmigo aquí en la Sí, casa. sí, sí. Pero ese era el mapa y espero que ya podamos ir a México lo antes posible. Lo que sí hay son, por supuesto, muchos conciertos online, muchas colaboraciones y un montón de, de- de eventos que seguramente estaremos atendiendo a través de vía remota como estamos haciendo hoy. Perfecto, Manuel. Pues, ¿algo más que quieras agregar a la entrevista? No, agradecerte nomás el tiempo, agradecer al medio la disposición a escucharnos y también la fuerza la fuerza y la solidaridad con el pueblo mexicano que seguramente también está sufriendo los estragos de esta pandemia que nos tiene a todos al borde. Bien, Eso. pues un gusto platicar contigo, Manuel, y muchas gracias por tu Igual, tiempo. Diego.